durante todos los años del secuestro, habían repetido a la saciedad que yo me había querido hacer secuestrar, que yo quería por llamar la atención, es decir, que yo había buscado, lo cual es terrible, es decir, es de una violencia. Y cuando yo traté de explicar lo que había sucedido, a nadie le interesaba. Eran ya 7 años después, la gente ya había hecho su película, ya tenían eso como, ya era la verdad, ya que todo el mundo consideraba que era. Y, y no había espacio para que yo explicara lo que a mí me sucedió. Y es que, es decir, obviamente yo no me hubiera ido pensando que me iban a secuestrar. Nadie podía Nadie, pensar, nadie, nadie. sí. Y la verdad fue que también yo me acuerdo que fui muy prudente, en el sentido, en ese momento mi papá acababa de salir de la clínica, le había dado un infarto. Entonces yo realmente no quería hacer ese viaje, yo quería estar con él. El médico me había dicho, mira Ingrid, él puede estar vivo unos días, unos meses, unos años, no te puedo decir, está vivo por un hilo, y el hilo era una vena que le estaba funcionando. Entonces, eso era algo que yo tenía muy presente en mi cabeza. Y si yo acepté hacer ese viaje era porque el alcalde de San Vicente, que era de mi partido, me lo había solicitado en repetidas ocasiones. Eh, y yo creo que eso para él era muy importante. Y de hecho para toda la campaña era importante. Y yo tenía que volverme a poner como en funcionamiento. Pero yo dije, bueno, voy y vuelvo en el mismo día. Y cuando se dio todo lo que se dio, que llegamos al aeropuerto de Florencia, eso estaba convertido en una base militar, helicópteros por todos lados, y comienzan a retrasar y a retrasar y a retrasar los escoltas, los militares. Es decir, no pudimos salir. Y finalmente ya cuando salimos, entonces en condiciones ya, es decir, diferentes, porque mis escoltas me anuncian que les acaban de prohibir que vayan conmigo. Y es ahí cuando yo me reúno con mi jefe de escolta, que era el hombre en el cual yo tenía confianza. Él y yo habíamos vivido muchas cosas juntas y él me ha salvado de un atentado a la salida del Capitolio, de un problema que tuvimos grave en el Magdalena Medio con los paramilitares, de otro encontrón con el ELN. Es decir, yo en él confiaba, era la persona que. Y yo le pregunté a él, dígame usted qué piensa, Omar, qué debo hacer. Y me dijo, doctora, tranquila, aquí, mejor dicho, esta zona está bajo control militar, hay helicópteros por todos lados, yo me voy a ir a San Vicente y le espero allá, coja la carretera, tranquila. Omar te lo dice y por eso hay esa confianza. Sí, pero no solo Omar, es decir, yo le pregunto, yo me acuerdo, yo estaba en una discusión con el general que estaba digamos, al mando de las operaciones en Florencia, y le digo, bueno, general, y entonces, ¿ahora yo qué hago? Me dice que no me puedo ir por acá, que no me puedo ir por allá, entonces, ¿ahora qué hago? Digo, no, lo que usted tenía planeado, coja la carretera, váyase en la carretera. Y fueron así, es decir, y también hablé con el alcalde de San Vicente, porque también lo llamé a él y le dije, óyeme, ¿cómo están las cosas? ¿Tú cómo ves la cosa allá? Porque estoy pensando en tomar la carretera, pero no sé. Y me dijo, mira, acaba de llegar el cura de San Vicente, acaba de salir de Florencia, se hizo la carretera, una carretera de 1 hora. Perfecta la carretera, no hay problema, no hay nada, vente, está abierto, no hay ningún problema. Entonces Ingrid, después, y cuando arranca ese episodio que te vas y te secuestran, ¿tú pensabas que eso iba a terminar en 3 días, en una semana, en 15 días? sí, claro. Claro, porque era lo que había sucedido con otros políticos antes que yo. Y habían sucedido otras cosas antes. Es decir, primero había sucedido, es decir, las FARC habían dicho vamos a coger políticos porque, porque el canje no lo están aceptando y vamos a secuestrar políticos. Eso lo hicieron como digamos 6 meses antes. Y Horacio Serpa se va a la zona de distensión. Él quería hacer él lleva una caravana, una cantidad de gente con él. Y él llega a un retén de las FARC. Y las FARC le dicen, no puede pasar.
y listo, no pasó, se devolvió y no pasó nada, no lo secuestraron. Entonces yo pensé, cuando vi a la guerrilla, dije, no, pues me van a decir que no puedo pasar y me van a dejar libre, es decir, en horas, y no. Y eso se fue alargando, y, y cuando de pronto me di cuenta, yo ya llevaba un año allá adentro. Y luego 6. Y después 4, 5, 6 y casi 7. Es decir, fue Sí. una cosa muy... Es decir, yo pienso en eso y de vez en cuando pienso, trato de no pensar mucho en eso porque genera emociones fuertes, pero es decir, 6 años de la vida de uno es mucho tiempo. Mucho tiempo.